En el episodio pasado les conté mi experiencia paranormal más cercana o más reciente. Tuve una consulta con mi madrina, una madrina religiosa, y le comenté, no, pasó esto, esto y esto. Eh, Quiero saber qué es lo que pasó. La consulta era principalmente para ver cómo me iba a ir aquí con los videos. En la consulta ya ella me dijo, no, pues que sí fue un muerto. Y esa respuesta pues me dejó más preguntas que tranquilidad. Por ejemplo, ¿por qué una persona muerta vendría a mover mi cama? ¿Por qué despertaría también a mi perro? Quería asustarme, intentaba advertirme de algo o simplemente necesitaba que yo supiera que estaba ahí. Ese episodio también dejó la posibilidad de que no todas las presencias regresan con una intención oscura. Algunas, según quienes dicen haberla sentido, solo vienen a despedirse. Durante siglos, muchas culturas han imaginado que la muerte no conduce directamente a un destino final. Siempre hay algo después de la vida, ¿no? Y esto que me pasó, pues da una como señal o esperanza de que sí existe el más allá. Puede existir el infierno, el cielo y el purgatorio. Bienvenidos de nuevo a Voces del Purgatorio. Esta noche no solo hablaremos de muertos que regresan para atormentarnos, hablaremos de aquellos que aparentemente volvieron porque todavía no habían podido decir adiós. Cuando escuchamos la palabra purgatorio probablemente imaginamos un lugar oscuro entre el cielo y el infierno, ocupado por almas que todavía no pueden descansar. Pero dentro de la doctrina católica no es una segunda oportunidad ni una condena eterna. Es la purificación final de quienes murieron en amistad con Dios, pero todavía no están preparados para entrar plenamente al cielo. Además, el catolicismo no enseña que el purgatorio sea idéntico al inframundo de otras religiones. Lo que veremos a continuación no es una historia de un mismo lugar, con nombres diferentes. Es una línea de tiempo de distintas respuestas humanas a una misma pregunta. ¿Qué ocurre entre la muerte y el destino final? ¿Línea de tiempo? Morir no siempre significó llegar. Vamos al año 2400 y entre el 2400 y 2300 antes de Cristo. En Egipto están los textos en las pirámides. Entre los testimonios escritos más antiguos sobre un viaje después de la muerte se encuentran los textos de las pirámides. Al principio estaban revelados a los faraones y contenían fórmulas destinadas a ayudarlos a ascender y reunirse con los dioses. Esto me hace preguntarme, ¿estos faraones morían? ¿Qué esperaban ellos que pasaría después de la muerte? Se iban a reunir con los dioses, pero ¿esto los haría dioses? ¿O simplemente nada más convivirían con sus dioses? Con el paso de los siglos aparecieron los textos de los sarcófagos y más tarde el conjunto que hoy llamamos el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos es un texto funerario del antiguo Egipto diseñado para guiar al difunto en un viaje hacia la otra vida y asegurar su supervivencia y acceso al paraíso. El Libro de los Muertos comenzó a utilizarse durante el Imperio Nuevo, aproximadamente 1540 a.C., y se mantuvo vigente hasta el periodo helenístico, alrededor de del 60 a.C. Para los antiguos egipcios, morir era entrar al Duat, un territorio que el difunto debía atravesar con ayuda de fórmulas, nombres y conocimientos rituales. En una de sus escenas más conocidas, el fallecido llegaba ante Osiris, dios del inframundo y del renacimiento. Anubis, protector de los muertos y de la momificación, vigilaba la balanza. En un platillo se colocaba el corazón del difunto, en el otro la pluma de Mat, símbolo de verdad y justicia y orden. Thoth, dios de la escritura y la sabiduría, registraba
el resultado. Y cerca esperaba a Mid, una criatura con rasgos de cocodrilo, león e hipopótamo. Si el corazón estaba en equilibrio, el difunto podía continuar hacia una existencia renovada. Si fracasaba en el juicio, Amid devoraba su corazón. El castigo no era un tormento eterno, sino la destrucción definitiva de su continuidad. O sea, desaparecía para siempre. Aquí los vivos también tenían una responsabilidad: conservar el cuerpo, realizar los ritos, llevar ofrendas y mantener vivo el nombre del fallecido. Olvidar su nombre era condenarlo a una segunda muerte. O sea, ahí estamos viendo un poquito de nuestras tradiciones, como el Día de Muertos. Seguían llevándole ofrendas y mantener vivo el nombre del fallecido. En ese caso no era una foto, ¿no? Como ahora lo hacemos. En ese entonces era mantener vivo el nombre del fallecido, porque si no era condenarlo a una segunda muerte. Y esto pues se ve mucho en la película de Coco de Disney, en donde a esta persona la olvidan sus familiares y termina desapareciendo. Esa sería una segunda muerte. ¿A dónde va? Pues yo creo que a la nada, ¿no? O sea, desaparece para siempre. Siglos 5 y cuarto antes de Cristo. Grecia, Caronte y el cruce al Hades. En el imaginario griego, las sombras de los muertos debían llegar al reino de Hades. Para cruzar uno de los ríos del inframundo necesitaban a Caronte, el barquero. Otra recomendación, o bueno, dos recomendaciones. La primera sería Furia de Titanes, la 1 y la 2, pero en la 1 sale Caronte, este barquero que ayudaba a las ánimas o a las sombras de los muertos a cruzar el río. Y la tradición funeraria relacionó este viaje con el obo, una pequeña moneda colocada con el cadáver como un pago para la travesía. Incluso ahí en Furia de Titanes se muestra lo de la moneda que se le da al barquero para cruzar. Pero me gusta mucho la representación ahí de Caronte. Aunque la representación que más me gusta es la de Sangre de Zeus, creo que en la temporada 2. Es una serie que está en Netflix, igual de los dioses griegos. Y me gusta mucho también la representación de Caronte. Ahí se me hace más imponente, más poderoso. Bueno, si gustan entender un poquito más de esto, pues pueden consultarlo, ver esas películas, esas series. A mí me gustan mucho los dioses egipcios, por eso les recomiendo Dioses de Egipto y Furia de Titanes y Sangre de Zeus. A mí me gusta mucho hablar de los dioses, entonces pues ahí están las recomendaciones de esta noche para ilustrar un poquito lo que se está hablando aquí, ¿no? Quien no recibía los ritos funerarios adecuados podía quedar en la orilla sin cruzar. Hades no era el nombre del barquero, sino del dios que gobernaba el inframundo y también del propio reino de los muertos. Una vez ahí, el destino no era idéntico para todos. Los jueces de los muertos evaluaban las vidas humanas y las almas podían dirigirse a regiones distintas: los campos elíseos para algunos, los campos de Asfodelos para la mayoría y el Tártaro para ciertos castigados. Aquí ya empezamos a ver un poquito la ilustración del cielo, el infierno y el purgatorio. No era el purgatorio católico, pero repetía una imagen que encontraremos una y otra vez. Morir no bastaba. Había que cruzar, ser juzgado y llegar. Fíjate que sí, ahí se repite el juicio, ¿no? El juicio de nosotros actual, católico, sería llegar con San Pedro, ¿no? Y ¿cómo te portaste? No, pues así, así, así. Ya se hace el recuento de tu vida y te dice, no, pues tienes que ir al infierno.
por tus acciones. No, pues tienes que... sí, bienvenido al cielo. Y te abre las puertas del cielo. Pero yo creo que el purgatorio es cuando no puedes llegar con San Pedro. Mi interpretación del purgatorio es como este mundo, pero oscuro. Le falta algo. Si han visto Stranger Things, cuando se van al otro mundo, que es idéntico al mundo ordinario, se van al otro mundo y es lo mismo, pero es oscuro, con rayos, nublado, todo está como cubierto de polvo y raíces. Bueno, ya se explica después qué es, pero para mí el purgatorio es eso, es este reino, la existencia en este reino, pero sin la posibilidad de hablar con los vivos, sin la posibilidad de tocar lo material, porque ya llegó la muerte por ti, ya perdiste tu dominio en esta tierra y a lo mejor tienes pendientes, no puedes subir o no puedes bajar. Y estás por aquí, rondando aquí. Para mí ese es el purgatorio. Vamos al siglo II a.C., judaísmo helenístico, oraciones por los muertos. El segundo libro de los Macabeos relata una ofrenda realizada por soldados fallecidos. Ese pasaje sería utilizado más tarde por el cristianismo occidental para defender la oración en favor de los muertos. Si una plegaria puede ayudarlos, entonces su estado posterior a la muerte todavía permite purificación. O sea, nos morimos y todavía la gente puede pedir e implorar por nuestra salvación, ¿no? Siglos del 7 al 11, Asia, bardos y tribunales del más allá. En el budismo tibetano, bardo significa estado intermedio. En las tradiciones asociadas al bardo total, la conciencia atraviesa etapas entre la muerte y un nuevo nacimiento, y los vivos recitan textos para orientarla. En Asia Oriental se desarrolló también la tradición de los 10 reyes del inframundo, jueces que examinan al difunto en periodos sucesivos. Los primeros 7 juicios ocurren cada 7 días, completando 49 días. Otros llegan al día 100, al primer aniversario y al tercero. ¿Ok? Ahí hay un juicio después de la muerte. Ellos también creían que sus almas iban a ser juzgadas para ver cuál era su destino, ¿no? Estas imágenes circularon por China, Corea y Japón y se mezclaron con creencias locales. En China, el mundo de los muertos suele conocerse como Diyu. En Japón, aparecen términos como Meido, el mundo oscuro, y Jigoku. Yama, rey y juez de los muertos de origen indio, pasó a formar parte de esas tradiciones con nombres y representaciones distintas. De nuevo, no se trata de una copia del purgatorio. Aquí el muerto atraviesa tribunales kármicos y su destino se vincula con el renacimiento. Siglos XII al XVI, Occidente cristiano, el purgatorio toma forma. Los primeros cristianos ya rezaban por los difuntos y algunos autores hablaban de una purificación después de la muerte. Sin embargo, en la Europa medieval, la idea comenzó a definirse con mayor precisión. Entre los siglos XII y XIII, el término latino purgatorium empezó a utilizarse como sustantivo para designar ese estado o lugar de purificación. En 1274, el segundo concilio de Lyon afirmó que algunas almas eran purificadas después de morir y podían recibir ayuda mediante misas, oraciones, limosnas y otros actos de los vivos. Ok, aquí ya estamos viendo a mi punto de vista, una coincidencia, ¿no? Los muertos decían que estaba el Duat,
tenías que atravesar el Duat para llegar al juicio. Aquí me parece que los cristianos están hablando casi de lo mismo, pero el Duat sería este purgatorio, ¿no? El purgatorio en donde mediante misas, oraciones, limosnas y otros actos que nosotros los vivos hacemos por el difunto, los ayudamos a llegar a lo mejor con San Pedro, ¿no? Y ahí ya empieza el juicio. El Concilio de Florencia retomó esta enseñanza en el siglo XV y en el siglo XVI, durante la Reforma Protestante, el Concilio de Trento volvió a defender la existencia del purgatorio y la utilidad de orar por los difuntos. La doctrina católica actual lo describe como una purificación final completamente distinta al castigo de los condenados. El purgatorio, por lo tanto, no es una puerta que conduce al infierno. En la lógica católica, quien está ahí ya se encuentra en camino a la salvación. Ok. Ahí estamos hablando de justo lo que les decía, ¿no? El purgatorio. Nosotros intercedemos por los muertos. Tradición nahua documentada en el siglo XVI. México, el camino al Mictlán. ¡Uy, uy, uy! Ya llegamos a algo más de nosotros, más de nuestra cultura, el camino al Mictlán, para lo cual quiero recomendarles un cortometraje que se llama A ti quien te espera. Es hecho por Cerveza Victoria. A ti quien te espera es un emotivo cortometraje animado de Cerveza Victoria lanzado en el Día de Muertos. La historia trata sobre un tendero llamado Jorge y su perro Xoloscuincle Rogelio, y explora el amor y el reencuentro de los seres queridos y mascotas que ya fallecieron. A mí me gusta mucho porque fue una técnica de animación pintada al óleo, cuadro por cuadro, con más de 2500 lienzos creados por manos de artistas. O sea, no los hizo cualquier hijo de vecina. Es parte de esta tradición del Mictlán. Bueno, yo hablaba con unos conocidos que se me hacía impresionante y se me hacía muy bonito ese cortometraje. Y además creo que participó en festivales de cine. A mí me gustaría que Maruri World creciera tanto que produciera cortometrajes así, que ya participaran en concursos o festivales de cine. Eso es lo que me gustaría para Maruri World. Y que padre que lo hace Cerveza Victoria. A mí las campañas de Cerveza Victoria del Día de Muertos, creo que es el día en que más le invierten a publicidad y me encantan las colaboraciones que tienen con tenis. A mí me gusta Cerveza Victoria por todo eso, no por la cerveza. Creo que no he tomado una Victoria en mucho tiempo, pero a mí me gusta mucho la marca Victoria, de la cerveza Victoria, por toda esta tradición del Día de Muertos que nos han dado día con día, ¿no? Digo, año con año. Bueno, volvamos con el Mictlán. Las fuentes coloniales registraron creencias nahua anteriores a la conquista. Quienes morían por causas naturales emprendían un viaje de 4 años hacia el Mictlán. 4 años, compadre. Hacia el Mictlán, gobernado por Mictlaltecutli y Mictecacihuatl. No era un infierno mortal. El destino del muerto dependía principalmente de la forma en que había muerto. Con frecuencia se habla de 9 niveles, aunque no todas las fuentes ordenan los obstáculos exactamente de la misma manera. Un muerto debía cruzar un río con ayuda de un perro. Después, eso viene en la campaña de aquí, A ti quien te espera, de Cerveza Victoria. Después se enfrentaba a montañas que chocaban entre sí, un cerro de obsidiana, vientos capaces de cortar con cuchillos,
lugares donde las flechas volaban sin dueño, el devoramiento del corazón por una fiera y aguas oscuras antes de alcanzar el descanso. Durante esa trayectoria la familia realizaba ofrendas en fechas determinadas. Los objetos, la comida y los ritos no eran simples recuerdos, eran provisiones para alguien que todavía estaba viajando. Una vez en Tlatelolco hubo una exposición de el Mictlán y ahí te iban explicando tal vez por ejemplo, los cerros. Creo que eran para desgarrar tus prendas. Un cerro de obsidiana. El cerro de obsidiana creo que te desgarraba la piel. Tenías que subir por ese cerro de obsidiana para desgarrarte la piel. Vientos capaces de cortar como cuchillos. Ya después de desgarrarte la piel, creo que el músculo se iba desgarrando ahí. No recuerdo lo de las flechas. El devoramiento del corazón por una fiera, eso sí, era un jaguar enorme que se comía tu corazón. Y las aguas oscuras antes de alcanzar el descanso. Bueno, no recuerdo bien la explicación, pero era algo así, que te ibas despojando de tu ropa, de tu piel, de tus músculos, de tus órganos. Y después del esqueleto también. A tal grado que creo nada más quedaba tu alma. Bueno, vamos a continuar. Egipto habló de fórmulas y de una balanza. Grecia de una moneda y un barquero. El budismo tibetano de estados intermedios. Asia Oriental de tribunales sucesivos. El mundo náhuatl de un viaje de 4 años. Y el catolicismo de una purificación final acompañada por las oraciones de los vivos. No describen el mismo lugar, no comparten los mismos dioses, no ofrecen la misma explicación, pero todas revelan que la muerte puede ser un proceso de viaje, ¿no? Y que durante ese proceso quienes se marcharon todavía necesitan algo de quienes permanecemos aquí. Más o menos lo que les decía, ¿no? Del purgatorio, que no... No llegas con San Pedro, no se te hace todavía el juicio, estás aquí, sin estar aquí, estás como en otra dimensión y necesitas terminar tus pendientes o tus oraciones, tus ofrendas, todo lo que te permita por fin terminar este recorrido del purgatorio hasta llegar a tu juicio. Y en tu juicio pues ya determinar si te toca el cielo o el infierno. Ok, probablemente si fue un fantasma lo que me despertó aquella noche, pues aún tiene pendientes en esta vida, ¿no? Tiene pendientes para poder transitar y llegar a su juicio. Lo que me hace pensar es, te puedes quedar atrapado en el purgatorio y así te agarrar rencor y empezar a molestar a la gente, asustarlos, manifestarte. Cuando la despedida llega antes de la muerte. Hay otro fenómeno relacionado con estas historias. Personas que encuentran cerca la muerte hablan de familiares fallecidos que vienen a visitarlas. Dicen que los ven junto a su cama, que conversan con ellos, que alguien viene a buscarlos. A veces hablan de preparar un viaje, hacer una maleta o regresar a casa. Podríamos imaginar que estas visiones siempre causan miedo. Sin embargo, un estudio longitudinal publicado en 2014 observó algo distinto. Los investigadores entrevistaron a pacientes de una unidad de un hospicio. 59 formaron la muestra final. La mayoría reportó al menos un sueño o una visión. Casi la mitad de esas experiencias ocurrió mientras dormían y casi todos los pacientes dijeron que se habían sentido reales. Los encuentros con familiares, amigos o mascotas fallecidas resultaron significativamente más reconfortantes que los sueños o visiones protagonizados únicamente por personas vivas. Además, conforme se acercaba la muerte, las experiencias reconfortantes con fallecidos se volvían más fuertes.
Esto no demuestra que los muertos hayan estado realmente en la habitación. El estudio midió lo que los pacientes experimentaron, el contenido de sus visiones y el efecto emocional que tuvieron. La medicina puede estudiar cuando aparecen, qué siente la persona y cuánto consuelo le produce. Lo que no puede determinar a partir de esos testimonios es si la figura observada existe fuera de la mente. Ahí comienza la división. Para algunos investigadores puede intervenir la actividad cerebral, los medicamentos, los recuerdos y la necesidad de consuelo. Para quienes creen en una vida después de la muerte, son familiares que vienen a acompañar a la persona durante el tránsito. Dos interpretaciones diferentes, una misma imagen. Alguien está a punto de partir y al otro lado parece haber alguien esperando. Ok, esto está padre, el estudio del 2014. Voy a checarlo a ver si podemos verlo a profundidad. Y vamos a participar en nuestra sección de Confesiones del Purgatorio. Yo les mencionaba en el episodio pasado que cuando falleció mi abuelo, esa fue la experiencia paranormal más... Mi primera experiencia paranormal, perdón. A lo mejor tuve alguna más pequeña, pero pues no la recuerdo, ¿no? Pero la que recuerdo fue cuando falleció mi abuelo en el 2008. Yo tenía acababa de cumplir 7 años ese mes. Justo 15 días antes de su muerte. Acababa de cumplir 7 años. Yo recuerdo que mi abuelo en las noches llegaba aquí a casa. Llegaba tarde de trabajar, como a las 9 de la noche. Se iba como a las 9 de la mañana y regresaba como a las 9 de la noche. Tenía 2 trabajos. Entonces, él regresaba a casa, encendía el televisor y se ponía a ver el fútbol, creo. O las noticias, o no sé qué es lo que veía. Aquí en la sala de la casa. Al encender la tele, yo a veces me paraba y como yo ya tenía que estar dormido, ¿no? Pero yo quería verlo. Entonces yo me paraba en la noche y a escondidas llegaba y ya lo saludaba. Él tenía un hábito que de repente yo lo hago para acordarme de él, o así traigo una escoba y lo hago. Él dejaba la escoba parada, o sea, la acomodaba, la equilibraba para que la escoba se quedara recta sin que nadie la sostuviera, ¿no? A veces lo hacía entre los sillones y ya me decía que yo lo intentara. Estas escobitas chiquitas que de repente venden por Día de Niños, digo por los Reyes Magos, igual el Día del Niño lo solían vender mucho. Era un kit con una cubeta, un jalador y una escobita, todos chiquitos para niños. Entonces teníamos ahí unos que nos compraban a nosotros. Y él en la noche prendía el televisor, acomodaba la escobita y se quedaba viendo la tele. Cuando fallece mi abuelo, nos marcan del hospital y nos dicen que vayamos a despedir. Yo hablando para acá, se me olvidó que acá está el micrófono. No, creo que nos llaman del hospital y nos dicen que pues ya está un poco grave y hay que ir a despedirnos. Nos subimos al carro y justo cuando llegamos al hospital pues ya nos enteramos que él ya había fallecido. O sea, nos subimos aquí al carro, fuimos hacia el hospital, llegamos allá y pues nos dijeron que ya lamentablemente ya había fallecido. 3 días después de su muerte,
Bueno, no recuerdo exactamente si fueron 3 o 6 días después de su muerte. Estaba yo acostado en mi cama, teníamos una litera, mi hermana creo dormía arriba y yo abajo. Mi papá cuando llegaba abría la puerta para ver si seguíamos despiertos. Ese día yo estaba acostado para dormir. Yo casi siempre cuando escuchaba que mi papá iba a abrir la puerta, me tapaba y me hacía el dormido. Entonces, estos 3 días después de su muerte, yo hice lo mismo, porque escuché que alguien iba a abrir la puerta. O sea, se escucha como cuando toman el picaporte de la puerta y lo empiezan como a girar. Me tapo y esta vez se veía su sombra. Yo estaba acostado así de lado. Y a veces, bueno, cuando todavía no había pasado lo que pasó, yo me destapaba y le decía hola. Y él me decía, ya duérmete porque mañana tienes escuela. Eh, pero esa vez me dio ansiedad de taparme. Me quedé así como quieto. Vi su sombra y me emocioné porque dije, no manches, es él. Voy a verlo. Eh, Salí, no había nadie. Mi abuela, bueno, vine corriendo a la sala y mi abuela iba saliendo de su cuarto y me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no estás acostado? Y le dije, ni siquiera le puse atención a lo que me estaba diciendo y le dije, oye, ¿tú abriste la puerta de mi cuarto hace un rato? Y me dice, no, pues yo voy saliendo del cuarto. ¿Qué pasó? Y le dije, no, pues es que acaban de abrir la puerta de mi cuarto como si hubiese sido mi papá, hasta vi su silueta. Y supongo que mi abuela pues estaba triste o más bien mi abuela estaba triste por el fallecimiento de mi abuelo. Me dice, ay, ¿qué? Estás loco. Y ya, me fui otra vez a acostar. Como a los 2 meses de que él falleció, bueno, yo interpreto esa visita de él como, este, pues su despedida, ¿no? Yo abro la puerta, veo su silueta, no me quise destapar, me quedé impactado porque lo vi que ahí estaba parado. Y después que cerró la puerta me emocioné mucho y me cayó el 20. Dije, no manches, está ahí. No está muerto, está ahí. Que pues tal vez era mi primera experiencia con la muerte. No lo entendía muy bien, ¿no? O sea, no, no lo había comprendido del todo. Entonces salgo corriendo y me vine a la sala. La tele está apagada. La escoba no estaba en su lugar como él la solía colocar. Hablo lo que hablé con mi abuela y ya me dice, no, pues está loco. Me regreso a acostar y ya pasó. Como a los 2 meses de que él fallece, me despierto en la noche, no supe exactamente a qué hora era, porque no teníamos reloj, no. Todo estaba apagado, todo estaba en silencio. Lo que sí escuché fueron unos pasos como de alguien con unas bototas. Estos pasos hacían un recorrido. La sala está por acá, el comedor, mi cuarto, el cuarto de mi abuela y el cuarto de mi mamá. Los pasos que se escuchaban muy fuertes hicieron un recorrido afuera de todos, o sea, por toda la sala y afuera de los cuartos. Eso es lo que yo escuchaba.
Se escuchaban muy fuertes, como si trajeran botas. Y lo hizo como unas 5 veces, que iba de un lado a otro. Eh, yo después dije, ¿qué será? Me dio mucho miedo porque no se escuchaba ninguna voz. Normalmente si mi mamá, su pareja, bueno, mi mamá, mi padrastro o mi abuela o mi papá estaban en la noche por aquí, pues encendían la luz primero que nada y a veces así hablaban. Sí susurraban para no despertarnos, pero a veces hablaban. Y esa vez se escucharon, no recuerdo si 5 o 6 veces, pero se escuchaba el recorrido, se escuchaban los pasos hasta acá, luego allá por el cuarto de mi mamá. Yo no me quise parar porque me dio miedo, no había nada de luz. Entonces, pues eso ya no supe qué era. Lo que pasó después de la muerte de mi papá, sí fue mi papá, o sea, yo vi su silueta y yo me imagino que vino a despedirse. Fue como qué bueno que ya estás acostado porque mañana tienes escuela. También el día de los pasos, al día siguiente le dije, bueno, más bien el día siguiente le dije a mi mamá, oye, ¿qué pasó ayer? Se escucharon muchos pasos ayer en la noche. Y me dijo, no, ¿por qué? No, nada. Y dije, pues es que había alguien que estaba de un lado a otro en la casa. Me dijo, no, nadie se paró, no sé de qué estás hablando. A lo mejor ella también estaba dormida cuando pasó esto. Y también le dije, oye, ¿qué crees? Cuando a los 3 días de que falleció mi papá pasó esto. Salió mi abuela y le dije esto. Me dice, ay, hijo, está bien. Le dije, sí, pues yo creo que él vino a despedirse de mí. Me dijo, sí, a lo mejor sí, él vino a despedirse de ti. Cuando mi abuelo viene a despedirse de mí, pues ya él había dejado esta vida y todavía estaba aquí. Yo a lo mejor era uno de sus pendientes. También muchas veces nos consultamos con madrinas y padrinos religiosos y ellos nos decían que él tenía algún pendiente, que quería hablar con sus hijos, que le hicieran una misa. Eso ya, esta anécdota no iba aquí, pero vamos a meterla aquí. Se le hace la misa. Nosotros fuimos a la catedral allá del Zócalo. Se le hace la misa a mi papá. Esto fue como por el 2014. Se le hace la misa y tiempo después nos enteramos que su hijo sí le hizo una misa o algo así. Y tiempo después nosotros tenemos aquí en casa una sesión espiritista, por así decirlo. Aquí en esta casa nosotros hablamos con él. Mi hermana funcionó como una medium y él me dijo varias cosas que con el tiempo se fueron haciendo reales, ¿no? Yo toco el hombro de mi hermana, pongo mi mano aquí, me inclino, pongo mi cabeza por acá, estoy así y empiezo a tener una visión de mi tío disfrazado de rayas, con un gorrito de rayas, blanco con negro, y lo veo recargado así de costado, lo veo recargado,
con la cabeza agachada. Y aquí había una ventana con barrotes. Y veo como el sol y la luna empiezan a pasar. Como, estilo caricatura, ¿no? Ni siquiera fue tan vivido y tan real. Y empieza a pasar el sol y la luna, el sol y la luna, el sol y la luna. Pero él estaba así como triste. Y yo le dije, oye papá, ¿y qué podemos hacer para que no le pase lo que le puede pasar a mi tío? Y me dice, nah, no te preocupes, él no va a entender. Yo ya he hablado con él y él no va a entender por la persona con la que él está. Y dije, ah, ok. Me dijo, pero cuídense mucho, cuiden esta casa tiene que estar abierta para todos. Y así él era. Él era muy amigable, mucha gente lo quería. Em, Mucha gente lloró cuando falleció. Se le hizo una ceremonia en su secundaria. Él era maestro. Se le hizo una ceremonia en su secundaria. Eh, Aquí en mi primaria creo también le hicieron una ceremonia. Él es mi papá. O sea, cuando me hablan de... No, pues tu papá, él es mi papá. Él hasta el día de hoy sigue viendo por mí. Y pues fue muy impactante que él me dijo que mi tío iba a terminar en problemas y que iba a caer en la cárcel, ¿no? Nos dijo otras cosas ese día, ya no las recuerdo. Lo que más recuerdo es que yo tuve la visión y mi tío tiempo después fue a la cárcel. También muchas veces hemos soñado, yo y parte de la familia hemos soñado a familiares que mueren. Se los comunico y una vez me dijeron que eso podría significar regalarles años de vida. Porque es como una advertencia, ¿no? Mi mamá, sin embargo, sí ha soñado pues la muerte de tres familiares, contando a la de mi abuelo, la de una tía y su esposo, creo. No murieron el mismo año, pero sí los fue soñando cuando fallecieron. Bueno, y a continuación les doy otra anécdota extra. El siguiente relato es real y anónimo. Fue recogido en una investigación multicultural sobre experiencias compartidas en torno a la muerte y comunicaciones posteriores al fallecimiento, publicada en el American Journal of Hospice and Palliative Medicine. Se reconstruye únicamente con los datos divulgados por el estudio. No se añadieron nombres, diálogos ni horarios. Relato: el hombre al que apenas conocía. Una mujer tuvo un sueño. En él apareció un médico que había sido pareja de su suegra. No era una persona cercana. De hecho, sabía muy poco sobre él. Precisamente por eso, su presencia le pareció extraña. Al despertar, la imagen seguía siendo tan clara que decidió contárselo a su esposo. Le dijo que aquel hombre había aparecido en su sueño. Los dos se quedaron sorprendidos. No había razón evidente para que ella hubiera pensado en él aquella noche. Pasaron unas horas. Entonces la madre de la mujer llamó por teléfono. El médico había muerto durante la noche. La participante no presentó el sueño como una prueba capaz de demostrar qué ocurre después de la muerte. Los investigadores tampoco podían hacerlo. Pero la coincidencia dejó una pregunta difícil de ignorar. ¿Por qué soñó con un hombre al que apenas conocía precisamente la noche en que murió?
El estudio reunió 146 experiencias relatadas por 121 participantes de Italia, México, Brasil y Taiwán. La mayoría fueron visuales, auditivas o sensaciones de presencia. Muchas ocurrieron antes de que la persona supiera que alguien había muerto. Eso no convierte cada relato en evidencia de una vida después de la muerte, pero sí explica por qué estas historias resultan tan difíciles de reducir a una sola respuesta. Visita, mente o coincidencia. Este relato permite considerar tres explicaciones. Ninguna puede demostrarse por completo con la información disponible. Primera explicación: una despedida espiritual. Desde esta interpretación, la conciencia continúa después de la muerte. El médico habría aparecido ante alguien conectado indirectamente con su vida para anunciar su partida o dejar una última señal. Quienes defienden esta posibilidad señalan un detalle. La mujer apenas lo conocía y no sabía que había muerto. La experiencia no habría surgido después de recibir la noticia, sino antes. Sin embargo, el relato no permite comprobar que la figura soñada proveniera de una conciencia externa. Me estoy trabando mucho. Segunda explicación: asociaciones que no recordamos. Nuestro cerebro conserva rostros, nombres y vínculos que no están presentes de manera consciente. Una conversación olvidada, una preocupación familiar o una mención escuchada días antes pudo activar la imagen del médico durante el sueño. No necesitamos pensar libremente en alguien para que aparezca en nuestra mente mientras dormimos. Además, los sueños suelen unir recuerdos distantes sin que podamos reconstruir después qué los provocó. La explicación muestra cómo pudo formarse el sueño, pero no resuelve por qué coincidió con la noche de la muerte. Tercera explicación: una coincidencia seleccionada por la memoria. Todas las noches millones de personas sueñan con familiares conocidos y rostros del pasado. La mayoría de esos sueños se olvida, pero cuando uno coincide con la muerte, queda marcado y se convierte en una historia que contamos durante años. Recordamos la coincidencia extraordinaria y no todos los sueños que no anunciaron nada. Fíjense, no estaba planeado. Se conectó lo que les comenté de mi mamá y este relato. Mi mamá ha soñado gente que muere y este relato hablaba de eso, este estudio, porque dice que fue un estudio. Te da tres explicaciones posibles, pero no, yo creo que hay misterios que siguen sin resolverse. Un día lo platiqué con mi hermana cuando éramos más jóvenes, mucho más jóvenes, y le dije, oye, pues es que es esto y el otro. El purgatorio es este mundo entre los vivos y los muertos, pero sin el descanso eterno, sin el castigo eterno, donde todavía tienes pendientes que hacer. Y si los sueños nos pueden advertir ciertas cosas, en este caso yo soñé que mi bisabuela moría, soñé que mi tío moría, soñé que una tía moría. No murieron cuando yo lo soñé, sí se los conté, pero mi mamá sí soñó cuando morían. Entonces, por ejemplo, cuando murió la hermana de mi abuela, mi mamá esa noche había soñado, así como el relato, mi mamá esa noche había soñado la muerte de su tía.
Dice que soñó que varios iban por ella, o sea, varios de la familia que ya habían fallecido, su papá, iban por esta tía y se la llevaban. A la mañana siguiente le marcan a mi mamá una de sus primas y le dice que por favor vaya, pues fuéramos porque pues lamentablemente esta tía había fallecido. Esta tía era, bueno, para mí era muy querida, era muy animada y fue muy triste su deceso. No quiero dar muchos detalles porque pues no tengo autorización de contar qué fue lo que pasó con esta tía, ¿no? Pero es triste que falleciera así. Ella era muy alegre, siempre en las fiestas a mí me decía, vente güerito, vamos a bailar. Y yo por pena le decía que no. Es una tristeza porque pues el día de hoy no sé bailar. Bueno, em, entre más voy analizando todo lo que me pasó, lo que pasó con mi papá cuando falleció, los sueños de mi mamá, este relato que ahorita saqué de un estudio, me voy dando cuenta que sí hay algo después de la muerte. A veces dices, no, no creo, porque no, o sea, no podemos asegurarlo. Todos decimos, es que no hay una forma de asegurarlo. Pues sí, yo no estoy seguro que mi papá haya trascendido. Pero he vivido varias cosas. Mi hermana como medium y nos hizo hablar con él. Y yo tuve una visión de lo que le iba a pasar a su hijo. Me hace pensar que si hay algo allá, más allá de la muerte. El primer día de muertos. En México algunas familias conservan una creencia particular sobre el primer día de muertos después de un fallecimiento. Se dice que no debe colocarse inmediatamente la fotografía del difunto en la ofrenda, que es necesario esperar hasta que se cumpla un año de su muerte porque el alma todavía se encuentra en tránsito. Lo que les decía, ¿no? Que también lo vemos en los egipcios, en los griegos y en los cristianos. Bueno, en todos estos relatos que les he dicho, es un viaje, ¿no? Donde se les va a llevar a un juicio. Eh, Aquí se cree que no se puede poner todavía su foto porque están en transición. Yo escuché una versión todavía más inquietante, que colocar su foto podría hacerlos regresar, o sea, no terminar de llegar a su juicio. Al no llegar a su juicio, pues estás cortando ese viaje y puede que se queden atrapados en el purgatorio, o sea, atrapados entre este mundo y el siguiente. En ciertas comunidades se espera hasta al cabo de un año una ceremonia celebrada alrededor del primer aniversario que puede marcar simbólicamente el final de una etapa del duelo y la incorporación del difunto al mundo de los antepasados. En otras regiones ocurre lo contrario. El recién fallecido recibe una ofrenda particular durante su primer día de muertos. No existe una sola tradición mexicana. Cada pueblo, comunidad y familia ha construido su propia manera de acompañar a quienes se han marchado. Tal vez no colocamos una fotografía porque pensamos que el muerto todavía no puede regresar. Tal vez la colocamos precisamente porque tememos que no encuentren el camino de vuelta. En ambos casos, detrás de la costumbre existe la misma preocupación: no abandonar al muerto durante su tránsito. Y fíjate, es algo curioso porque desde los egipcios estaban ahí. Bueno, seguramente mucho antes de los egipcios, ¿no?
Pero desde antes ya se pensaba en que el muerto tenía que transitar. O sea, el viaje no era un punto final, el viaje es un punto y aparte. Seguimos transitando, viajando, caminando, avanzando. ¿Hacia dónde? No lo sé. Pero pues es una creencia que se ha tenido desde 9 noches para acompañar un alma. Cuando muere alguien cercano, muchas familias católicas realizan un novenario. Durante 9 días, familias, vecinos y amigos se reúnen para rezar por el descanso del difunto. En México, el novenario puede concluir con el levantamiento de la cruz, elaborada con cal, tierra, flores o semillas, en el lugar donde fue velado el cuerpo. Desde la fe católica, estas oraciones son una forma de intersección. Se pide a Dios que perdone, purifique y reciba el alma del fallecido. No se trata exactamente de impedir que el alma caiga en el purgatorio. Según el catolicismo, el purgatorio ya forma parte del camino hacia la salvación y es completamente distinto del infierno. Las oraciones buscan acompañar y favorecer la purificación del difunto. Pero dentro de la tradición popular, el novenario también puede adquirir otro sentido. Ayudar al muerto a comprender que debe marcharse. Durante 9 noches se le recuerda, se pronuncia su nombre, se reza por él y finalmente se levanta la cruz, como si con ese acto de la familia le dijera, nosotros estaremos bien, puedes continuar tu camino. Quizá los rezos no existen únicamente para ayudar a los muertos, quizá también ayudan a los vivos a aceptar que ya ha llegado el momento de dejarlos partir. Precisamente, o sea, yo en el Circo de Pulgas que podrán ver el próximo viernes, yo hablaba con una persona, con la invitada de este episodio, y le decía que a veces no lloramos, no nos sentimos mal por la muerte del fallecido, sino por nuestra vida sin esa persona. Nos sentimos egoístas porque decimos, ¿qué va a ser de nosotros sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo será la vida sin ti? Y esto que no solo hacemos nosotros actualmente, sino son ritos y costumbres que se tenían desde antes. Creo que es más para nosotros que para ellos. Y nosotros nos sentimos mejor por interceder por ellos y pedir por ellos, ¿no? Es mantenerlos vivos, ¿no? Lo que hacemos el Día de Muertos. Los esperamos, porque eso es lo que hacemos, esperarlos a que vengan a disfrutar de lo que se les está ofrendando, cosas que les gustaron en vida. Entonces, es algo muy bonito que hacemos. Sí lo hacemos por nosotros, pero también hay que considerar que es por ellos, ¿no? O sea, nosotros sí creemos que vienen, disfrutan de su ofrenda, de sus gustos, de sus comidas, de sus detallitos. Y ojalá que sí exista una vida después de la muerte y que sí estén disfrutando de lo que uno les prepara, ¿no? Ojalá que sí podamos tener esa conexión por lo menos una vez al año. La muerte puede terminar una vida, pero no elimina inmediatamente una relación. Seguimos hablando con quienes murieron, recordamos lo que nos habrían aconsejado y conservamos sus objetos. Repetimos sus frases, cocinamos sus recetas, en ocasiones tomamos una decisión y pensamos, esto es lo que esa persona habría querido para mí. La psicología utiliza el concepto de vínculos continuos para explicar que continuar viviendo no siempre exige olvidar a quien murió.
El vínculo puede cambiar, puede dejar de ser físico y convertirse en memoria, enseñanza, costumbre o identidad. Tal vez por eso las visitas de despedida nos conmueven tanto, porque responden a uno de nuestros mayores temores, que la última conversación verdaderamente haya sido la última. Quizá algunos muertos regresan, quizá nuestra mente crea el encuentro que necesitábamos, quizá recordamos una coincidencia porque ocurrió en el único momento capaz de volverla inolvidable. O quizá el amor deja una huella tan profunda que continúa manifestándose aun cuando la persona ya no está. Yo aún no sé qué fue lo que movió mi cama en la madrugada, pero sí sé que con esto que estoy haciendo, investigando, moviendo por aquí y por allá, recordando, porque mis queridos purgatorianos, ustedes no están para saberlo, pero yo estoy aquí para contarlo. Esto que estoy haciendo es, pues, por ustedes, ¿no? Para ustedes, pero también para mí. Me están ayudando a recordar y a revivir muchas cosas inexplicables en mi vida, que me están acercando a tener esa paz y esa tranquilidad de que sí hay una vida después de la muerte. Bueno, suena muy contradictorio, ¿no? Pero sí hay algo después de la muerte y no lo hago por mí, porque yo ya me voy a morir, ¿no? O a lo mejor, no sé, mañana todo puede pasar, ¿no? Pero lo hago por las personas que me importan, por mis seres queridos, por mis mascotas, que pues un perrito no dura lo que una vida humana. Y esto del Mi Clan, esta campaña muy bonita de Victoria me hacen sentir más tranquilo y decir, bueno, a lo mejor no es un adiós para siempre, es un hasta pronto. Ahora, díganme si alguna vez han soñado con alguien que había muerto, han sentido presencias, escuchado voces o percibieron el aroma para darles una noticia. Pueden compartir su historia en los comentarios o enviarla al correo confesionesdelpurgatorio@gmail.com, que estará apareciendo por acá abajo, para una próxima edición de Confesiones del Purgatorio. Tu identidad puede permanecer anónima. En el próximo episodio hablaremos de un miedo diferente, uno que no siempre nace de los muertos, sino de aquello que los vivos creen que otra persona puede hacerles. ¿La brujería puede provocar consecuencias reales? ¿O el miedo colectivo es capaz de convertir una creencia en una condena? En el próximo episodio, ¿brujería real? ¿Miedo colectivo? Yo soy Maruri. Gracias por acompañarme en este episodio de Voces del Purgatorio. Estoy muy emocionado porque hoy, 12 de agosto, muy probablemente en este instante estoy a punto de conocer al maestro, a una inspiración, a un héroe para mí, el maestro Franco Escamilla. Estoy en el 1, 2, 3 probando de Franco Escamilla, de su próximo show. Pues sí pude comprarles boletos para ir a ver a Franco. Entonces en este momento estoy viendo a Franco Escamilla. Y pues si tú me estás viendo a mí, muchas gracias por acompañarme, querido purgatoriano. Ya les contaré cómo me fue. Nos vemos el viernes en el segundo episodio del Circo de Pulgas y el domingo en el Sombrerero en el Multiverso de las Maravillas, hablando un poquito de Tim Burton. Muchas gracias, queridos seguidores, que no tengo. eh, bueno, y si no eres seguidor, no me sigues a mí. Ve a seguir a Alexis Oman o Yulai o gente que sí está haciendo cosas para cambiar el mundo. Yo lo voy a hacer próximamente, pero ahorita ve a seguir a ellos. Velos a seguir a ellos. Apoya el contenido de ellos y después nos vemos.
Chao. Despídete, Martita, no sé, ¿cómo les gustaría que se llame mi amiga? Nos vemos el próximo miércoles. Gracias.